Zona Cero. Nuestros monográficos Zona Cero con los insignes Carlos Canales y Jesús Callejo, que hoy vienen con sus mascotas. Aquí están con sus perritos, sus gatitos, pero todo en fotografía, claro. A ellos no les gusta eso de alimentar y pasear y luego sufrir los inconvenientes de tener una mascota. Y yo os recomiendo lo mismo. Si no podéis tener una mascota en casa es mejor que ni lo intentéis, porque luego al final las pobrecillas estas mascotas sufren las consecuencias. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. A ti que desde pequeño te gustó tener de verdad una mascota, pero siempre has sido muy consciente. Pues sí, la verdad es que siempre he estado viviendo en pisos pequeños y no era plan de tener animales como estos de los que vamos a hablar. Hombre, algún pequeño animal, algún canario, esas cosas se pueden tener porque además no hay esas consecuencias que puede tener el perro, ¿no? El tener perros y las obligaciones que eso conlleva, que hay mucha gente que parece que se olvida y por desgracia cada verano nos estamos dando cuenta de lo insensato, ¿no? Insensatas que son algunas familias que compran esas mascotas, esos perros a los niños sin ser conscientes que necesitan unos cuidados, necesitan una alimentación y que necesitan un cariño, porque además los perros, precisamente una de las cosas que les caracterizan es la fidelidad y ese amor que cogen por sus amos, por sus dueños, y cuando quedan totalmente abandonados, desde luego es algo que se les debería caer la cara de vergüenza a muchísima gente. A Carlos Canales le ocurrió algo parecido. De pequeño dijo, quiero tener un ornitorrinco, como se lo negaron, dijo, pues ya no tengo más, ¿verdad, Carlos? Sí, no he vuelto a tener ninguno. No he vuelto a tener ninguno desde entonces. Estoy totalmente de acuerdo con Jesús. Es una de las muestras de incivilidad mayores que hay ahora mismo en nuestro país. Es algo penoso dentro de nuestra nación, que al fin y al cabo forma parte del mundo desarrollado. Que ocurre eso, pues no sé, me parece una verdadera pena. ¿Cómo se puede tener un perro enorme, verdad, en un piso de 60 metros o de 70 metros? Por caprichos, ¿no? Eso es un asunto de puro egoísmo. De puro egoísmo y por no decirlo de moda. Tú y yo vivimos en una zona de Madrid donde supongo que oyes el aullido de los huskies. Sí, pobrecitos. Tremenda, parece que está todo el mundo con trineos. Sí. Allí. No, lo cierto es que de verdad que se deja muchas veces la gente llevar por las modas. Ya para que hablar de los animales exóticos, que me parece absolutamente aberrante lo de tener, pues, no sé, desde una serpiente pitón en casa. El segundo negocio ilegal del planeta. Es algo de las drogas, absolutamente lamentable. Después del tráfico de drogas, por encima incluso del tráfico internacional de armas. Más ya miras eso, ¿para qué quiere la gente tener una migale, una tarántula en casa o tener, no sé, por lo exótico, para ser distintos a los demás. Una salamandra, decir, fíjate, una salamandra, qué bien. Me parece una verdadera pena. Lo que sí que es cierto además es que si los que no les gustan los animales hoy en el programa de hoy, pues descubrirán algunas cosas bastante curiosas, porque los animales suponen uno de los elementos mejores con que contamos seres humanos para conocernos a nosotros mismos y para conocer el mundo que nos rodea. Puesto que de su estudio podemos aprender multitud de cosas. Entre otras cosas porque nosotros al fin y al cabo no dejamos es otra cosa más que animales. Exacto, y es que hay animales, nosotros hablamos, pero hay otros animales que solo les falta hablar, ¿verdad, Jesús? Pues sí. Y si hablas es verdad. Y saben lo que contarían, sobre todo en esta línea un poco penosa, ¿no? Y lamentable que estamos contando. Pero también es verdad, ¿no? Que los animales tienen ese gran encanto que sí que intentamos aquí ahora desvelar, ¿no? Ese poder secreto de los animales, esa fina intuición, esa inteligencia, por qué no decir y por qué no utilizar esta palabra, que les caracteriza pues como seres heroicos en muchas circunstancias. Y no solo eso, porque han salvado la vida de muchísimas personas, de sus dueños, han presentido el peligro, y eso está totalmente comprobado, sino que incluso hay casos curiosísimos de perros fantasmales que han vuelto también del más allá, igual que ocurre con las fantasmogénesis. A mí me han contado un caso hoy. Para avisar de algún peligro o para poner en alerta a su dueño. Bueno, pues de todo hay, ¿no? Dentro de ese complejo mundo de los animales, y en concreto el de los perros es fascinante. ¿Es verdad que perciben las cosas de otra manera? ¿Es verdad que tienen acceso a otras realidades? Es verdad que tienen poderes, eso está claro, y unos poderes distintos a los nuestros. Y cuando hablamos de poderes no quiere decir que sean poderes sobrenaturales en absoluto, aunque a veces esa frontera está muy difusa. Sencillamente estamos hablando de que tienen telepatía y clarividencia con sus dueños, está comprobado. Y quiere decir que son capaces de recorrer miles de kilómetros en busca de su hogar y que lo encuentran. Y quiere decir que se pueden aparecer a sus propietarios en momentos concretos para salvarles o advertirles de alguna desgracia, o que predicen terremotos y otras catástrofes, o que intuyen la muerte de la gente que tienen más cercana, o que ven cosas
no visibles, que los seres humanos, precisamente por nuestro espectro de visión, somos incapaces de ver, o que escuchan también sonidos que nosotros somos incapaces de oír. Sencillamente esos son los animales, esa especie de capacidad de deducir y de aprender por observación, como dice el Real Diccionario, que correspondería un poco a la definición de inteligencia. Bueno, pues eso también lo tienen los animales, porque incluso se han hecho pruebas, y aquí podemos contar algún caso, que pueden contar, que pueden razonar, que pueden determinar, por lo menos de una forma muy simple, pues determinadas operaciones aritméticas y sacar unos resultados favorables, incluso con cartas Zener, esas que se utilizan para la telepatía y clarividencia, también los resultados han sido, bueno, pues esclarecedores. Estamos hablando de unos seres que cuando se les conoce y realmente se les aprecia, pues no solo por su aspecto externo, por la compañía que dan, sino por la capacidad de amor que pueden manifestar, entonces se empieza a ver a los animales, a los perros, a los gatos, a cualquier otro animal de compañía bajo otro prisma. Yo creo que ese es el prisma que hay que verlos, son seres totales. ¿Qué caso te ha encontrado hoy, Carlos? El caso que me han contado es un caso, no voy a dar los nombres obviamente, pero es un caso que a mí me ha dejado muy sorprendido, porque además ha surgido porque mientras que comíamos, pues bueno, pues una de las personas que estaba comiendo pues me contó una anécdota sobre que vamos a hablar de los poderes de los animales de su familia. Es una persona mayor ya, en el sentido que no es ningún jovenzuelo, y la anécdota la vivió su padre en los años 30 en Cuba. Él era militar y tenía un perro, bueno, que en el clima cubano lo veía pasar fatal. Ahora que hablamos antes de los huskies, un perro de pelo denso que vive en el norte de Canadá, y bueno, pues lo tenía con él de toda la vida. Y bueno, pues el perro murió. Y un día él iba con un soldado a caballo por la zona oriental de Cuba, y de repente vio pasar a su perro, justo cuando iba a cruzar un puente. El perro había muerto 3 años atrás. El caso es que el oficial, que es el antiguo dueño del perro, se quedó como mudo. Y el soldado le dijo: ¿Lo vio usted, mi capitán? ¿Lo vio? Entonces el capitán, lo que se había hecho el duro para decir que estaba absolutamente muerto de miedo, le reconoció: pues sí, efectivamente, lo he visto. Y lo que más les llamó la atención a los dos es que el perro no parecía presentar manchas de suciedad, y aquello estaba todo lleno de barro, pero no paraba de llover. Justo cuando la aparición del perro desapareció, una especie de riada se llevó el puente por el que iban a cruzar. En este caso el perro fue una advertencia. El hecho de haberle visto evitó que murieran. Bueno, pues este caso tan curioso de perro fantasmal que viene más allá para seguir prestando su labor de ayuda a su dueño es sorprendente. Es sorprendente porque casos como este hay cientos de miles. Cientos de miles porque de todos los animales que hay en el planeta Tierra no hay ninguno que esté tan vinculado al ser humano como el perro. Dado que fue uno de los primeros que se domesticó, probablemente el tercero o el cuarto. 5.000 años lleva con nosotros. Exacto, al fin y al cabo es un animal descendiente de una especie parecida al lobo. Y que el ser humano cogió pues porque le venía bien, porque ha dicho Jesús, es decir, porque tenía ciertos elementos de apoyo que el ser humano no tiene. Primero le daba cariño y fidelidad, pero eso ocurrió con el tiempo y los miles de años. Pero primeramente lo que le aportaba era algo que el ser humano no tenía, le aportaba un mejor olfato, un buen sonido, una capacidad de localizar los peligros que las personas no tienen. Bueno, esos complementos de todo tipo, ya veremos que se usan desde industria farmacéutica hasta robótica, es lo que los animales están aportando a los seres humanos. Luego contaré algunas otras muy divertidas de hasta qué punto la investigación de los animales nos puede ayudar a mejorar nuestra propia vida. Pero vamos, Jesús, Pavlov no tiene nada que ver en este uno con no, yo creo que no, sí, aparte de los reflejos condicionados que les hacía sufrir muchísimo a los perros, como los capturaban, para que hubiera, pues es una causa y un efecto, ¿no? Entre el estímulo y después la comida, ¿no? El que asociara. Pero bueno, eso es un poco la conducta behaviorista que se llamaba, ¿no? El conductivismo, que es asociar una causa a un efecto concreto, y él utilizaba a los animales, y es verdad, es una conducta que no solo se los aplica a los animales, sino también a los seres humanos. Se han hecho experimentos muy parecidos a los de Pavlov con presos, y al final, claro que son capaces de hacer lo que tú les digas a través de estímulos con electrodos, donde asocian el dolor pues con determinados castigos, y donde asocian pues esos determinados estímulos placenteros pues con lo que ellos quieren conseguir en función de las respuestas que dan, ¿no? O sea, eso es algo que conocen muy bien los torturadores, y sobre todo los torturadores psicológicos más que los físicos, y Pavlov lo que hizo fue reflejar eso en los animales, y por supuesto, claro, eso ya digo que es toda una teoría psicológica, que es la teoría conductivista, y que queda muy bien reflejada en los experimentos, pero es distinto, por supuesto. Eso en otra variante sería cómo utilizar
cómo sacrificar algunos animales para el bien humano. Cuando digo el bien humano es para ese tipo de experimentos que se hacen supuestamente pues para encontrar medicinas o antídotos, o donde se les inyecta todo tipo de sustancias venenosas, pues eso, para ver un poco cómo reaccionan, y se tienen que sacrificar, por desgracia. Y ese es el clásico debate moral y ético sobre si es lícito la muerte y sacrificio de estos animales, pues para encontrar a lo mejor remedios o curaciones que después sirvan un poco para la especie humana. Hombre, pues esa es una de los debates muy difíciles, ¿no?, un poco de determinar, porque en el fondo están sufriendo seres vivos, animales, pero son seres vivos, y por supuesto también pues con una conciencia y con un alma grupal, ¿no?, como dicen también muchos especialistas del tema. Así como el ser humano se caracteriza por un alma individual, de que lo que caracteriza a los animales, eso es la teoría de Gary Zukav, por ejemplo, que es muy conocida dentro de los ambientes un poco holísticos de la nueva era, lo que les caracteriza es el alma grupal, ¿no? Como los duendes. Claro, sí, efectivamente, que sería, o sea, mientras los animales comparten ese alma grupal, para avanzar un poco en esa conciencia de luz, el ser humano, al ser un alma individual, pues pueden evolucionar por elecciones responsables o individuales, cosa que no puede hacer un animal, ¿no?, en concreto. Pero bueno, fíjate hasta dónde nos podría llevar este tipo de debates, pues bueno, este debate a la teología, ¿no? Ocupó la teología, a la teología, a la ética, a la moral, etcétera, etcétera. Pero claro, pero ¿qué ocurre cuando te enteras de casos? Carlos contaba uno, y me parece que yo tengo otro también bastante espectacular, a ver. sobre perros que vienen más allá del otro lado, de la muerte, ¿no?, para anunciar algo. Y voy a contar un caso histórico que está comprobado, y además en una época muy concreta, en la Guerra de Secesión de Norteamérica. Pues resulta que en esa época había un hombre llamado John Simpson, que estaba alistado en el Ejército Federal, y bueno, un buen día fue sorprendido durmiendo pues en una parva de heno con un perro mestizo blanco y castaño. Estos eran los colores que tenía. Bueno, le consideran rápidamente un espía, ¿no? Piensan que pertenece a los confederados, y el coronel Panton le manda a fusilar a la mañana siguiente. Y lo único que pide este prisionero es que respeten la vida de su perro, que le cuiden, porque es un perro fiel, es un perro que nunca ha hecho daño a nadie, y que le gustaría que tras su muerte pues no le pasara nada. Bueno, ni que decir tiene que los soldados pasaron de estos ruegos, y el animal fue sacrificado a culatazos en esa misma noche. ¿Qué ocurre? A la mañana siguiente, cuando conducen al condenado al lugar de la ejecución, él pregunta qué pasa con el perro. Y bueno, los soldados, para quitarse el asunto del medio, pues le dice que está muy bien, que está en perfectas condiciones. Y el soldado, John Simpson, comenta, dice: me alegro porque su aspecto y su bondad no merece que sea sacrificado impunemente. Y bueno, y así queda la cosa hasta que llega el paredón, y está frente al pelotón de fusilamiento. Y justo en ese momento ocurre un hecho sorprendente. Y ese hecho es que él, antes de que le ponga la venda en los ojos, ve al perro. Quizá, pero sí es Pite, que era el nombre del perro. Dice: bien sabía yo que mi viejo amigo vendría a despedirse. Claro, todos los soldados se quedarán un poco estupefactos porque él mira una dirección concreta. Pero lo más sorprendente es que el general Panton también empieza a mirar a la misma dirección que está mirando el soldado, y se queda totalmente pálido. Se clava los ojos en el mismo lugar, delante del condenado, porque él también está viendo al perro. Es decir, y en ese momento todos están esperando la orden, ¿no?, de que apunten y disparen. El coronel Panton es incapaz de articular ninguna palabra, porque está viendo el perro que sabía que la noche anterior había muerto a culatazos, y lo que hace es que, visiblemente perturbado, murmura: se posterga la ejecución, y se marchó. En esa misma noche los confederados lo que hacen es que atacan. El coronel Panton, curiosamente, en esa misma noche pierde la vida. El soldado Simpson fue liberado por sus camaradas, y hasta el fin de su vida sostuvo que el perro había regresado desde el otro lado para estar con su amo en la hora de su muerte, y justo eso es lo que le salvó la vida. Qué curioso, ¿eh? ¿Tienen acceso los animales al mundo invisible, Carlos? Claro, hay insectos que ven el infrarrojo, otros ven el ultravioleta, y son cosas obviamente que nosotros no podemos ver. Incluso su capacidad de reflejos y su estructura neuronal es muy curiosa. Bueno, tengo aquí por ejemplo un ejemplo divertidísimo que hicieron una investigadora del Instituto Suizo de Tecnología de Zúrich, que se llama Rindt, y sus dos colegas, Marc Blanchard y Paul Verschoor, que estaban construyendo robots de 3 ruedas con ojos simples. Entonces lo
que se les ocurrió, y no deja de ser gracioso, a Clara Ring para poder de esa manera, que ella es una neurobióloga de Newcastle, que colaboraba con el equipo suizo en el diseño del robot, y entonces decidió que el mejor animal para poder comprobar las reacciones de gran velocidad del ojo humano era utilizar un insecto que tuviera visión facetada, y cogieron saltamontes. Entonces a los saltamontes los hicieron ver la película La Guerra de las Galaxias. Entonces la ponían una y otra vez, hasta que descubrieron que los saltamontes se agachaban cuando pasaban las naves de los malos, las de Darth Vader. Entonces se agachaban exactamente igual que hubiera hecho un ser humano ante una nave que le sobrevuela, así en vuelo rasante. Entonces lo hicieron porque las características facetadas de los ojos les permitían identificar con muchísima mayor precisión, aunque ven peor que un ser humano. El animal de ese tipo que más parecido ver al ser humano es la libélula. Entonces hicieron una especie de análisis para comprobar cómo podían reaccionar en ese tipo de visión al movimiento de ataque de las naves de los malos. Entonces a partir de ahí definieron el ojo del robot. Bueno, pues este tipo de investigaciones es la utilización de elementos que tienen los animales que nosotros carecemos. Por ejemplo, los gatos no son capaces de ven color, pero a diferencia de los perros, pero no son capaces de ver el color con la misma precisión que nosotros. Sin embargo, son capaces de tener una sensibilidad de corta distancia muy rápida porque se ayudan con el oído y con el olfato de una manera mucho mejor que nosotros. Con lo cual, bueno, pues esas combinaciones de sentidos les permiten ser enormemente veloces y ágiles en sus reacciones. Por ejemplo, las abejas o algunos insectos que son capaces de localizar el ultravioleta, pues hombre, obviamente una tonelada de colores de un mundo que nosotros ni siquiera somos capaces de percibir. Bueno, pues eso existe. Entonces, eso, como decía Jesús, no quiere decir que los animales tengan elementos sobrenaturales, sino que sus poderes sobrepasan con mucho los que la naturaleza nos ha otorgado a nosotros. Nosotros tenemos la inteligencia, bueno, es una especie, de que cada animalito está dotado según la naturaleza y su adaptación para hacerlo lo mejor posible. Claro, nosotros nos diferenciamos por la creatividad, ¿no? Claro, por ejemplo. Lo cual no quiere decir que haya animales que no sean creativos. Por ejemplo, los delfines, que son francamente ingeniosos. Y que son los animales estrella de la investigación, por supuesto, de la inteligencia animal. Pero la verdad es que hay multitud de casos, o por ejemplo las investigaciones muy modernas ahora sobre insectos sociales, las que hizo Bernard Weber sobre las abejas. Los monos, por ejemplo, con los monos ha llegado a unos resultados espectaculares. Claro, los monos, hay incluso libros estupendos sobre el comportamiento de los chimpancés y de los animales, de los primates más próximos a nosotros, que incluso en su organización social, por cierto, eso es una de las malas noticias de la humanidad, y es que cuando siempre se dijo que el ser humano era muy malvado porque se mataba entre ellos y que éramos muy violentos entre nosotros, y los animales no, y lo sorprendente es que no es así. Curiosamente los animales, los únicos animales que libran guerras en el planeta, además del ser humano, son los chimpancés. Los chimpancés. Bueno, pues con esa frase tan concluyente terminamos nuestro monográfico Zona Cero. Gracias, Carlos Canales, gracias, Jesús Callejo. Pues bueno, ya pensaré yo si os regalo una mascota, porque con todo lo que sabéis, yo no sé, seguro que la tenéis condicionada como Polo. Yo si quieres termino con una frase de Jack London que me parece muy representativa para lo que hemos hablado. Él decía, los hombres son los dioses de los perros. Muy bueno. Hasta pronto, amigo. Hasta luego.